Capitán, mire un ave. Ahorita no, Claudio, estoy ocupado. Pero señor, es una ave muy extraña. No importa, déjame trabajar. Se está acercando. A ver, Claudio, ya te dije que... ¡No mames, un camión! Hoy en el canal de Banana Rick Z, la Segunda Guerra Mundial. Porque todos sabemos que los profesores de historia apestan. Sí, no se bañan. No, me refiero a que son malos. Ah, cierto. Continúe, queridísimo profesor con un doctorado en historia en la Universidad Pontificia de Tangamandapio. Gracias. Érase una vez en Alemania una guerra muy devastadora. Esta era la Primera Guerra Mundial, la cual había terminado y Alemania perdió. Y tuvo que firmarle a Francia, Inglaterra y Estados Unidos un papelito llamado el Tratado de Versalles, el cual le obligaba a pagar una enorme deuda, a disminuir su ejército, a perder territorio, entre otras cosas, por lo que Alemania buscaría venganza. Un día como cualquier otro, un pintor que nunca llegó a ser pintor llamado Adolf Hitler se convirtió en líder de un partido político llamado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi para los cuates. Hitler había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, durante la cual lo dejaron ciego. Mientras se recuperaba, se enteró que Alemania se había rendido, y fue ahí cuando... todo se derrumbó dentro de mí. En fin. El partido nazi al principio no era conocido hasta que se le unió un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Se llamaba Hermann Göring. Este señor tenía la máxima condecoración militar, por lo que era muy conocido entre los alemanes. Por lo tanto, Hitler, al ver que se había hecho un poco más popular, decidió dar un golpe de estado en 1923. Y madres, termina en la cárcel. Durante su estancia, escribió un libro llamado El Mein Kampf, en el cual relataba su vida así como sus pensamientos. Al salir, Hitler se dio cuenta de que no podría tomar el poder por un golpe de estado y tendría que hacerlo legalmente mediante los votos. Sin embargo, el partido nazi no era conocido aún, por lo que le dijo a un señor llamado Joseph Goebbels que diera a conocer el nazismo. A ver, Alfonso, dame ideas de cómo puedo dar a conocer el nazismo. Pues mire, señor Goebbels, yo opino que seamos respetuosos, que ayudemos a los necesitados, que nos llevemos bien con la gente y nos ganemos su confianza. ¿O usted qué opina, señor Goebbels? Yo opino que dices pura mamada, mejor violencia. Y fue así como en Berlín los nazis empezaron a hacer desastre, por lo cual se empezaron a hacer famosos, pero por violentos. No obstante, Goebbels empezó a presentar a Hitler como si fuera el mismísimo Mesías, como si fuera el Salvador, como si fuera el mismísimo Jesucristo, como si fuera Mahoma o Buda. En fin, lo peor es que le funcionó a Goebbels y logró que Hitler fuera votado en las elecciones y que subiera al poder en enero de 1933, por lo cual empezaría a crear una dictadura. Hitler creía que en Europa había razas inferiores. La peor de ellas, para él, era la raza judía, a la cual la consideraba como el mal de Europa. Goebbels, que había sido nombrado ministro de propaganda, se hizo del control de los medios de comunicación como el periódico, la radio o el cine, en la cual expresó su odio a los judíos, por lo que la gente empezó a creer que en verdad los judíos eran un mal para la sociedad, pues Goebbels los culpaba literalmente de todo. Que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, culpa de los judíos. Que la economía de Alemania está mal, culpa de los judíos. Que nos hicieron firmar el Tratado de Versalles, culpa de los judíos. Que me dejó mi novia, culpa de los judíos. Que Coppel me embargó la casa, culpa de los judíos. En fin, para Goebbels y Hitler todo era culpa de los judíos. En cambio, Goebbels se presentaba a él y a su esposa y a sus hijos, cuyos nombres curiosamente empezaban con la letra H en honor a Hitler, como la familia ideal alemana. Una familia en la que la mujer hace los labores de la casa y el marido es un señor muy responsable y buen padre. O al menos así lo pintaban, porque la realidad es que Goebbels era un infiel. ¿Dónde están los de Badabun cuando se necesitan? Resulta que Goebbels, al controlar el cine alemán, le daba trabajo a las actrices que... bueno, ya se imaginarán. Lo cual lo llevó casi a un divorcio, por lo que Hitler, para que no se formara un escándalo y saliera en Ventaneando, le dijo que rompiera esas relaciones. Uy, bien infiel el Goebbels, ¿verdad?
Pero el secretario de Hitler, Martin Bormann, también le era infiel a su mujer, pero a ella le gustaba. Incluso proponía que se permitiese que los hombres pudiesen tener 2 mujeres al mismo tiempo. En fin, la mujer que todo hombre mujeriego desea. Pero en fin, continuemos. Hitler empezó a desobedecer el Tratado de Versalles, haciendo crecer su ejército y expandiéndose por Europa a partir de 1938, cuando anexiona a Austria a su territorio. Después amenazó a Inglaterra y a Francia, que le dieron los Sudetes, los cuales eran una zona en Checoslovaquia, por lo cual el primer ministro de Francia e Inglaterra le ceden los Sudetes en un acto de cobardía. Está bien, Hitler, te damos los Sudetes, pero por favor, ya no reclames territorio. Ay, yo siempre cumplo mis promesas. Ah, bueno, chao. 6 meses después, Hitler invade Checoslovaquia. Y ahora quería invadir Polonia, pues esta había partido a Alemania en 2, en el corredor de Danzig, el cual le daba salida al mar. Pero antes de invadirla, firmó un tratado de no agresión con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. Todos quedaron boquiabiertos, pues la Unión Soviética era comunista, mientras que Alemania era anticomunista. En fin, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia pensando que a Inglaterra y a Francia les valdría cacahuat. Pero 2 días después, te declaramos la guerra. No manchen, ¿de verdad nos vamos a agarrar a balazos por algo tan insignificante como Danzig? Sí. Acabamos de terminar una guerra devastadora, pero ¿qué tal si tenemos otra guerra? Y fue así como Europa se convirtió en Ciudad Juárez, lleno de balazos, violencia, secuestros, en fin, Latinoamérica pura. Todos se preparan para la guerra. Alemania muestra sus poderosos tanques en la invasión a Polonia. Inglaterra envía fuerzas expedicionarias a Francia en poderosos barcos. Y Francia se transporta en bicis. Pero tenía la línea Maginot, una línea defensiva y fortificada creada al terminar la Primera Guerra Mundial, la cual consideraban imposible de derrotar. La Unión Soviética, aliado de Alemania, invade Polonia del otro lado, y como si fuera un pastel, se la reparten en 2. Y es aquí cuando uno de los líderes más poderosos hará uno de los actos más oscuros de la humanidad. Me refiero a Heinrich Himmler. Dejemos que él mismo diga lo que hizo. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin: Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Exactamente, Heinrich Himmler se encargaría de dirigir el exterminio del pueblo judío. Este señor era la persona más racista que se puedan imaginar. Él formó los Einsatzgruppen, que por más fuerte que suene, este grupo de personas tenían como labor asesinar. Cuenta una vez que Himmler asistió al exterminio de un grupo de personas en un campo de concentración. ¡Disparen! Señor, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasó? ¡Se desmayó! Casi se desmaya. Entonces pensó que los Einsatzgruppen podían ser afectados psicológicamente por el hecho de matar. Así que por esta razón, así como para acelerar el exterminio de los judíos, Himmler usó las cámaras de gas. De esta forma, se aumentaba el número de asesinatos en masa, así como que los soldados no verían cómo las personas morían. Solo recogían los cadáveres cuando la labor había terminado. Sigamos con la guerra. La Unión Soviética, aliado de Alemania, intenta invadir Finlandia, pero no puede. Y Alemania intenta invadir Noruega y Dinamarca, y ellos sí pueden. Por lo que Hitler pensó que la Unión Soviética era un país muy débil. Por otro lado, ni Francia ni Inglaterra habían atacado. A este periodo se le conoce como la Guerra de Broma, ya que nadie se atacaba. Los ingleses y franceses se mantuvieron resguardados en la línea Maginot, pero Hitler empezó a planear cómo acabar con ellos. Mire, señor, yo planeo que los ataquemos sorpresivamente por Bélgica. Ok, pero ¿qué no fue lo que hicimos en la Primera Guerra Mundial y terminamos violados? Sí. Entonces, no seas imbécil. Como dicen los ladrones de las combis del Estado de México, esa ya se la saben. Debemos usar otra estrategia. ¿Pero cuál? ¿Y si simulamos que atacaremos nuevamente por ahí, pero en realidad atacaremos un poquito más abajito de Bélgica? Señor, ese es el bosque de las Ardenas. El terreno es muy feo y nuestros tanques no podrán pasar. Hay que arriesgarnos. Solo así podremos rodear a los franceses. Así, el 10 de mayo de 1940 se termina la Guerra de Broma, cuando los alemanes invaden al mismo tiempo Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y se dirigen hacia Francia. General, estamos aquí y como que la ofensiva alemana no es tan grande. Es obvio, pues nosotros los franceses somos bien pros. No sé, como que está raro. Y si nos están atacando por otro lado,
El otro lado sería el bosque de las Ardenas, pero es obvio que ellos no pasarán por ahí, porque no podrán. Señor, los alemanes están atravesando las Ardenas. ¿Qué dices? No manches, nos rodearon. Los franceses, así como la fuerza expedicionaria británica, quedaron rodeados en Dunkerque. Barcos británicos llegaron a intentar salvarlos, pero era una misión muy pero muy difícil. Tranquilos amigos franceses y británicos, nosotros los salvaremos. ¡Quítese! Ah, hola, soy el nuevo ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Y creo que ya valimos, porque no creo que los soldados puedan escapar. ¡Señor! ¡Han escapado! ¿De verdad? Esto debe ser un milagro. Sí, la verdad Hitler dejó huir a muchísimos británicos y franceses, aproximadamente a 330.000 soldados, los cuales fueron evacuados a Inglaterra. Sin embargo, en Francia, París es entregada al enemigo para que ésta no sea bombardeada, y Francia finalmente se rinde. Pero para firmar su rendición, Hitler planea la mejor venganza de la historia. Pide que traigan el mismo vagón de tren donde los alemanes firmaron su derrota en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora los franceses serían los que firmarán su derrota el 22 de junio de 1940. Tras esto, Francia quedó dividida en dos, una ocupada, pero otra no ocupada, la cual sería llamada la Francia de Vichy, la cual estaría al mando de Philippe Pétain. Este señor era un héroe francés de la Primera Guerra Mundial al haber derrotado a los alemanes en una de las batallas más sangrientas de dicha contienda, la batalla de Verdún. Pero ahora Pétain colaboraría con Alemania, siendo visto como un traidor. En pocas palabras, la Francia de Vichy colaboraría con Hitler. Y hablando de aliados de Alemania, Japón e Italia también eran sus aliados desde 1936 al formar parte del eje Roma-Tokio-Berlín. Italia, al ver que Alemania es muy buena conquistando países, pues dice: yo también le entro, y le declara la guerra a Inglaterra. Intenta conquistar Egipto, que era una colonia británica desde su colonia en África, la Libia italiana, pero los británicos los derrotan. Hablando de los británicos, ¿se rinden o qué? Ni loco. Se empieza a planear la invasión a Inglaterra en la Operación León Marino. Sin embargo, debido a que es una isla, tendrían que atacar primero por el mar, pero vencer a la Marina Real Británica sería casi imposible, por lo cual decidieron primero tomar el control del aire, para así después desembarcar en tierra inglesa y empezar la conquista. Hitler necesitaría su fuerza aérea conocida como la Luftwaffe, la cual estaba a cargo de uno de sus generales más poderosos, Hermann Göring. El plan de Göring era bombardear radares y aeródromos, así como acabar con los aviones de la RAF, la Real Fuerza Aérea. La batalla de Inglaterra dio comienzo en julio de 1940. Los ingleses protegieron su isla heroicamente, pues la Luftwaffe parecía superior. Sin embargo, los aviones de la Luftwaffe tenían que regresar a sus aeropuertos franceses de los cuales despegaban, mientras que los aviones de la RAF, al estar en tierra inglesa, rápidamente regresaban a sus aeropuertos y regresaban a la guerra. Aún así, Inglaterra empezó a escasear de aviones. Un día, sin querer, los aviones de Alemania bombardean Londres. Entonces los británicos responden bombardeando Berlín. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me bombardeas Berlín? Ah, ¿qué me pasa a mí? Mejor dicho, ¿qué te pasa a ti que me bombardeaste Londres? Entonces el rencoroso de Hitler cambió de táctica a atacar a las ciudades más importantes de Inglaterra, las cuales eran bombardeadas diariamente, tanto por el día como por la noche. Pero Churchill sacrificaría sus ciudades para aprovechar este tiempo para fabricar más aviones y así poder echar a la Luftwaffe de Inglaterra. Y por otro lado, Göring, el líder de la Luftwaffe, parecía que le valía la guerra, ya que solo estaba interesado en robar las cosas más caras del país que Alemania invadía. Hitler finalmente vio imposible la invasión de Inglaterra, pero los bombardeos a las ciudades inglesas continuaban. Sus habitantes duermen en el metro. Estados Unidos intenta ayudar con suministros, pero varios de estos no llegan, ya que en el camino los submarinos alemanes hunden los barcos donde estos se transportan. Esperaban que los ingleses dijeran: ya, nos rendimos, pero ellos resistían y resistían. Un dato curioso es el sonido de uno de los bombarderos nazis conocido como Stuka. Aquí lo podrán escuchar. No mames, yo escucho eso y me cago. Y pues ese era el propósito de esa sirena: aterrorizar al enemigo. Otro de los hombres más importantes de Alemania, Rudolf Hess, a pesar de su poder, se sentía inútil, ya que consideraba que no había hecho nada relevante hasta el momento, por lo cual viaja a Escocia por su cuenta para intentar negociar la paz con los británicos, pero lo arrestan. ¿Se acuerdan que Italia no pudo conquistar Egipto? Pues Hitler lo ayudará con una fuerza militar alemana llamada el Afrika Korps, a cargo de uno de sus mejores mariscales, Erwin Rommel. Mussolini había invadido Albania, pero ahora quería ir más allá, pero el inútil no puede contra los griegos.
por lo cual le dice a Hitler que lo ayude nuevamente, y Hitler lo ayuda invadiendo Grecia a través de Bulgaria. Pues resulta que Bulgaria junto con Rumanía y Hungría se habían aliado con el Eje y también invadieron Yugoslavia, la cual, al igual que Grecia, se la reparten entre las potencias del Eje. Sin embargo, para Alemania, esto ha retrasado un plan muy malvado, el cual consiste en traicionar a la Unión Soviética para aumentar las fronteras, así que la invasión a la Unión Soviética empieza con el plan Barbarroja. A Stalin, el dictador de la Unión Soviética, le sorprende un poco que Hitler haya roto el pacto de no agresión. No entiendo por qué Hitler me traicionó. Sé que él odia a los comunistas y yo soy comunista. También sé que quiere nuestras tierras para su espacio vital. ¿Pero por qué me traicionó? Al principio, los alemanes avanzan sobre territorios soviéticos rápidamente. Letonia, Lituania y Estonia caen ante la Alemania nazi. Y ahora piensan dirigirse a tomar 3 de las ciudades más importantes de la Unión Soviética: Leningrado, Kiev y por supuesto Moscú. Así que Hitler divide su ejército en 3. Por otro lado, Stalin ordena la política de tierra quemada, la cual consiste en que los habitantes huyan de sus pueblos, pero antes que quemen absolutamente todo lo que pueda serles útiles a los alemanes. Así cuando ellos lleguen, encontrarán un pueblo totalmente destruido y sin recursos. Aún así, en julio de 1941, los alemanes arribaron a Kiev y la conquistaron tras una larga lucha. Aquí los ucranianos vieron a los nazis como salvadores, ya que ellos odiaban a Stalin al haber matado a mucha gente durante la década de los años 30. Los nazis pudieron hacerse de nuevos aliados dispuestos a ayudarlos a derrotar al régimen de Stalin, pero en vez de eso, los alemanes asesinarán a miles de ucranianos al considerarlos inferiores e inservibles. Al norte, los alemanes se dirigen a Leningrado, actual San Petersburgo, donde había una mayor resistencia, pero los alemanes deciden sitiar la ciudad. Es decir, no permiten el paso de nada soviético a la ciudad, haciendo así que la población escasee de alimento y muera de hambre. De hecho, hay registros que la población de Leningrado comía ratas, palomas, e incluso cometieron canibalismo ante la escasez de alimento. Leningrado quedará sitiada por más de 2 años, donde, como dije anteriormente, muchos de sus habitantes perecerán mientras otros morirán. Pero ¿cómo es que Alemania invadía países tan rápido? Esto era gracias a la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, la cual consistía en atacar sorpresivamente y de forma rápida al enemigo para que éste no tuviera tiempo de reaccionar. ¿Pero qué pasó con Moscú? Pues los alemanes avanzaban hacia la capital soviética, pero debido al retraso de la operación, el invierno llegó y los alemanes avanzaban más lento hacia Moscú, lo cual le dio tiempo a los soviéticos de prepararse, y cuando los alemanes estuvieron a tan solo 8 kilómetros, los mandaron a chingar a su madre. Sin embargo, la preocupación de Stalin no se iba, pues creía que Japón podría atacar a la Unión Soviética, ya que era aliado de Alemania. Sin embargo, Japón estaba más concentrado en hacer anime. Nah, es broma. Estaban más concentrados en el embargo de petróleo y bloqueo comercial que les había puesto Estados Unidos. Y es a finales de 1941 cuando se hartan de los gringos y deciden atacar su base militar en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de ese año. Esto hace enojar a los estadounidenses, quienes el 8 de diciembre le declaran la guerra a Japón, y Alemania, que no tiene nada que ver aquí, le declara la guerra a Estados Unidos. Se ve que Hitler quiere irse para el cielo. Bueno, en realidad le declaró la guerra a Estados Unidos para que Japón le ayudara contra la Unión Soviética, pero Japón jamás le ayudó. Pero en fin, también Inglaterra le declara la guerra a Japón. Yo siento que los japoneses son débiles porque están ocupados haciendo anime. Señor, eso es lo preocupante. Tienen el poder del Goku. Por Dios, eso no existe. Son débiles. Señor, han derrotado a nuestros ejércitos en Birmania, Malasia, Hong Kong, Singapur, Nueva Guinea, Tailandia, las islas orientales holandesas, Filipinas, y han invadido dichos territorios. Ah, y también ya desde antes habían invadido parte de China y se quedaron con la Indochina francesa. En Europa, los británicos empiezan a vengar y ahora ellos empiezan a bombardear ciudades alemanas, destruyendo fábricas y todo aquello que pudiera serle útil a Alemania en la guerra. Es aquí cuando Hitler decide nombrar a una de las personas más cercanas a él como ministro de armamento. Me refiero a Albert Speer. Este señor era el arquitecto de Hitler, es decir, era el encargado de construir todas las fumadas que Hitler le pedía. Una de ellas fue la Cancillería del Reich. Sin embargo, Hitler planeaba reconstruir Berlín y nombrarla como Germania. Tras la derrota de Francia, Hitler había ido con Speer a París y se tomaron unas fotos bien chidas. Y además le dijo que tomara notas, pues quería tener varios aspectos de París en la nueva Germania.
entre ellos el Arco de Triunfo de París, el cual sería llamado el Arco de Triunfo de Hitler, y sería el doble de alto y ancho que el de París. Este estaría localizado al inicio de la avenida principal de Germania. Por otro lado, al final de dicha avenida se encontraría el Pabellón del Pueblo, la cual tendría una cúpula muchas veces más grande que la de la Basílica de San Pedro. Speer se haría cargo de la fabricación de armas en lugares escondidos donde los bombardeos no llegaban. Regresando a la Unión Soviética, los soviéticos usaban perros como armas mortales. A los perritos se les dejaba sin comer varios días. Ya en la batalla se les ataba una bomba al lomo. Una vez que venían los tanques alemanes, se les liberaba para que buscaran alimento en los tanques, y cuando se acercaban, el perrito volaba en 1000 pedazos junto con el tanque alemán. Y hablando nuevamente de la Unión Soviética, ¿cómo que ya no me quieres? Así como oíste, Moscú, ya no me interesas, ahora me interesa otra. ¿Cómo es posible si estabas tan aferrado a mí? Y dime, ¿quién es esa otra? Los pozos petrolíferos del Cáucaso. Los alemanes ahora buscaban ir a los pozos petrolíferos del Cáucaso. Sin embargo, en el camino, Hitler decidió ir a por Stalingrado, aunque no fuera una ciudad tan importante, así que dividió en dos sus tropas. Unas irían a por los pozos petrolíferos y otros a por Stalingrado, ya que al tomar la ciudad que tiene el nombre de Stalin mancharía su honor y sería de gran ayuda para la propaganda nazi. Y es que los alemanes estaban mamadísimos. La invasión a Stalingrado comenzó en agosto de 1942 y la ciudad caía ante Alemania poco a poco. Incluso Hitler creyó tener el control de la ciudad y del río Volga. Pero lo que no sabía es que un general soviético, Zhukov, estaba planeando una gran contraofensiva del otro lado del Volga. Mientras tanto, en África, Hitler pensaba tomar el canal de Suez para así controlar el mar Mediterráneo. Para eso, los Afrika Korps, al mando de Rommel, empezaron a ganar batallas. Primero sitiando la ciudad de Tobruk, después tomándola, después ganaron la batalla de Gazala, después ya en Egipto ganaron una batalla en Mar Shamatru. Les estaban metiendo la violada de su vida a los británicos. Entonces, por el poder del guión, en la ciudad del Alamein, los alemanes pierden la batalla del Alamein. Y digo por el poder del guión porque la derrota de Rommel fue un completo guionazo. Resulta que Rommel fue tantito a Europa y dejó a un señor a cargo, pues al señor se le ocurrió morirse al inicio de la batalla de un infarto. Rommel también pedía que le trajeran más soldados y combustible, pero Hitler estaba más concentrado en la batalla de Stalingrado, por lo cual lo ignoró. Ante esto, Rommel fue derrotado por la tremenda ventaja numérica británica que hicieron retroceder al Afrika Korps a Túnez. La verdad, de los peores guionazos de la historia. Ni con el desciframiento de la máquina Enigma podían. ¿Pero qué es eso de la máquina Enigma? Es una máquina en la cual se interceptaban mensajes del eje, y los aliados aprendieron a descifrar esos mensajes, por lo que conocían mucha información como las estrategias en las batallas. Regresando al Pacífico, Estados Unidos derrota a los japoneses en la batalla del Mar de Coral. Sin embargo, los japoneses piensan en apoderarse de Midway, por lo cual planean distraer a los estadounidenses para que dejen desprotegida la isla de Midway. Sin embargo, los estadounidenses ya conocían de este plan, pues habían logrado descifrar unos códigos japoneses donde se explicaba esta táctica. Por lo que cuando llegaron los japoneses a Midway les dieron una violada, pues les hundieron 4 portaaviones. Ay, 4 portaaviones es muy poco. Se escucha poco, amigo, hasta que te digo que los japoneses llevaron 4 portaaviones a esa batalla. Ay, bueno, pero supongo que aún les quedaron varios para futuras batallas. Pues no, mi querido amigo, solo les quedaban 2. Por otro lado, los estadounidenses han desembarcado en la isla de Guadalcanal, la cual había sido tomada por los japoneses. Los estadounidenses temían que los japoneses construyeran un aeropuerto desde el cual podían empezar la invasión a Australia. Por eso la tomaron. Sin embargo, los japoneses se aferraban a recuperar la isla hasta que finalmente lo vieron imposible tras una larga guerra de desgaste. En Stalingrado, el general soviético Zhukov lanza la ofensiva y rodea a los alemanes, quienes poco a poco se van quedando sin provisiones y mueren de frío. Paulus era el alemán encargado de tomar Stalingrado, por lo que decide escapar de la ciudad, pero es detenido por Hitler, quien le da la orden de no rendirse. El frío invierno al que los alemanes no estaban preparados causaba estragos entre los soldados, y los soviéticos recuperaban poco a poco Stalingrado, por lo cual Hitler, al ver que la derrota de Paulus era inminente, lo asciende a mariscal de campo para que este se suicide, ya que nunca en la historia alemana el enemigo había capturado a un mariscal de campo. Pero Paulus, en vez de eso, se rinde y se entrega al enemigo. Cooperará con los soviéticos para vengarse de Hitler por todo el caos causado. La batalla de Stalingrado fue la más sangrienta de la guerra y que la humanidad jamás presenció, ya que en ella murieron alrededor de 2 millones de personas. Alemania quedó muy débil tras la batalla, por lo que empezó a retroceder, además de que no lograron apoderarse de los pozos petrolíferos del Cáucaso. Y para hacerlo peor aún, en África, en la llamada Operación Torch,
fuerzas inglesas y estadounidenses empezaron a desembarcar en Marruecos y Argelia, que eran colonias de la Francia de Vichy a finales de 1942. La Francia de Vichy, aliado de Hitler, intentó acabar con el desembarco, pero no pudo, por lo que Hitler ocupará toda la Francia de Vichy. Mientras tanto, fuerzas de Argelia y Marruecos se les unirán a los aliados, como se le llamaba al equipo conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, para derrotar a las fuerzas del eje, conformadas principalmente por Alemania, Japón e Italia. También los aliados serían apoyados por la Francia Libre, que era gente que se oponía a la ocupación alemana de Francia, y era dirigida por el general Charles de Gaulle. Siguiendo con la guerra, Trípoli, capital de Libia, cayó ante los aliados, y Rommel intentaba resistir en Túnez, pero fue inútil. Para mayo de 1943, el eje se ha expulsado completamente de África. El siguiente plan sería liberar Italia. Por otro lado, en el frente oriental, los alemanes retroceden y retroceden, pero mandan una ofensiva en Kursk, la cual se convertirá en la mayor batalla de tanques de la historia. 6.000 tanques en el campo de batalla. Hubo más bajas soviéticas, pero la ofensiva no rindió efectos, por lo que Alemania quedó más débil, mientras que la Unión Soviética se recuperaba y seguía haciendo retroceder a los alemanes. Y espérense que la cogidota al eje continúa, cuando los aliados empiezan a desembarcar en territorio italiano el 10 de julio de 1943 y bombardean Roma días después. Resulta que todo este tiempo había existido un rey en Italia, este era Víctor Manuel III, e hizo que finalmente arrestaran a Mussolini, e Italia traiciona a Alemania pasándose del lado de los aliados. Sin embargo, Hitler libera a Mussolini e invade a sus antiguos aliados italianos para instaurar la República Social Italiana a cargo de Mussolini, la cual intentaría echar a los aliados del continente europeo. Pero no lo consiguen, pues el 4 de junio de 1944, los aliados hacen retroceder a los alemanes liberando Roma. Solamente el eje controla la parte norte del país, y para acelerar la derrota alemana, los británicos y estadounidenses desembarcan en Normandía tras hacer creer a los alemanes que desembarcarían en Calais con tanques inflables. De verdad dejaron a Hitler como un verdadero pendejo. Y se queda más pendejo cuando unos pocos meses después, Rumanía y Bulgaria cooperarán con los aliados. Mientras tanto, en el Pacífico, los Estados Unidos ya han capturado las Islas Marshall y ahora pretenden tomar las Islas Mariana, lo cual es conseguido tras varias derrotas japonesas como la batalla de Saipan. Los estadounidenses tomarían isla por isla. Sin embargo, los alemanes seguían bombardeando Londres con su misil el V-1, el cual sería el primer misil crucero de la historia. Este era lanzado desde Francia. Poseía un jet, el cual se le terminaba el combustible una vez que llegaba a Londres, lo cual hacía que cayera al piso y ¡kabum! Nunca se sabía en qué parte de Londres caería. Sin embargo, ciudades alemanas son bombardeadas también, y de una forma más constante y peor. Parece que los alemanes ya valieron, deberían rendirse, pues era lo que varios alemanes querían. Sin embargo, Hitler estaba dispuesto a continuar la lucha, por lo que varios alemanes, inclusive generales cercanos a Hitler, empezaron a idear un plan para asesinarlo, el cual consistía en colocar una bomba bajo la mesa de Hitler durante una conferencia en su cuartel general, la Guarida del Lobo, el 20 de julio de 1944. Hola, ¿qué hace? La bomba explotó con éxito en plena cara de Hitler, y chicos, Hitler creo que tenía una armadura de nederite protección contra explosiones 4, porque aunque murieron 4 personas en la explosión, a Hitler no le hizo nada físicamente, porque psicológicamente lo afectó bastante. Mandó arrestar a todo aquel sospechoso, sin importar que fueran sus mariscales de campo. Erwin Rommel fue tenido como sospechoso, por lo que se le obligó a ser juzgado y asesinado o suicidarse, y Rommel tomó la segunda opción, suicidándose en octubre de 1944 para seguirle un funeral de estado super hipócrita. Ya retrocedían por el este, y ahora empiezan a retroceder por el oeste. Los aliados liberan París en agosto de 1944. Y ahora en el Pacífico, los estadounidenses comienzan la campaña de Filipinas con el objetivo de liberarla de los japoneses. Durante esta campaña ocurrió la batalla del Golfo de Leyte, recordada por ser la primera donde los japoneses utilizan kamikazes, es decir, ataques suicidas efectuados por pilotos contra embarcaciones. Sé que me están violando, aliados, pero miren lo que hemos diseñado los alemanes. El V-2, el primer misil balístico de la historia. Está padre. Pero nosotros estamos diseñando una bomba atómica, la cual lanzaremos a Berlín. Alemania cada vez se queda sin soldados, pero sigue resistiendo y resistiendo. Ahora lanza la Volkssturm, la tormenta del pueblo, en la cual participa gente muy joven de 16 años hasta gente más grande de 60 años. Todos ellos sin experiencia en combate, los cuales serán masacrados por soldados aliados, los cuales han cruzado la frontera alemana, tanto por el oeste como por el este. Por el lado del oeste, lanzan la ofensiva en las Ardenas para frenar a los aliados con el propósito de que pasara lo mismo que sucedió en 1940 en Francia. Pero no lo consiguieron.
En el este se libró el campo de concentración de Auschwitz el 27 de enero de 1945, mientras que en el oeste, el 14 de febrero, la ciudad de Dresde es bombardeada por los aliados, la cual arde por varios días y no de amor. Tokio también sufre el mismo destino tras la derrota japonesa en la batalla de Iwo Jima, en la cual los gringos se tomaron una foto bien épica. Japón retrocede en varios frentes como en Birmania, donde los británicos empiezan a expulsar a los japoneses. Los alemanes llevan a cabo la marcha de la muerte con los judíos sobrevivientes. Estas consistían en desplazarlos a otros campos en el interior de Alemania, donde serían exterminados. Durante una de estas marchas se transportan a varios habitantes en un tren. Sin embargo, en el camino, las vías se encontraban destruidas, por lo que, al ver imposible el continuar, bajaron los prisioneros y los condujeron al pueblo más cercano, donde los encerraron en un granero, atrancando las puertas para que nadie pudiera salir. Una vez teniendo a los prisioneros adentro, rociaron el lugar con gasolina, y la paja del lugar empezó a arder y esparcir el fuego. Algunos prisioneros, por la desesperación, intentaron excavar por debajo de las paredes del granero, pero apenas conseguían salir del granero, los esperaban guardias armados con pistolas, los cuales dispararon a los que habían logrado escapar. Una historia muy impactante. Los estadounidenses caminan por territorio alemán hacia Berlín. Su presidente Roosevelt debe estar muy orgulloso, ¿no? Y justo se le ocurre morirse el 14 de abril, por lo que no vería la derrota nazi. Por otro lado, los soviéticos rodean Berlín y empiezan a tomarla. Hitler se encontraba en la ciudad escondido en el Führerbunker, ubicado bajo la Cancillería del Reich. La ciudad de Berlín caía poco a poco y los soviéticos estaban cada vez más cerca del Führerbunker. El que mate a Hitler lo transformo en santo. ¿Ah, sí? Pues mira lo que voy a hacer. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. 2 días antes, el 28 de abril, Mussolini había sido fusilado y su cuerpo ultrajado por la multitud. Los soviéticos ondean su bandera el 2 de mayo sobre la ciudad de Berlín, y para el 8 de mayo se firma la rendición incondicional de la Alemania nazi. ¿Pero cómo fueron estos últimos días de Hitler? 10 días antes de su muerte, el 20 de abril, era su cumpleaños, y ese mismo día se grabó este video, el cual sería el último video donde se podía ver a Hitler con vida. Le dijeron a Hitler que escapara de Berlín, pero este se negó. Entonces sus más fieles seguidores decidieron escapar de la capital, menos Bormann y Goebbels, los cuales se quedarían en el Führerbunker. Hitler se casó con su amante, Eva Braun, a quien toda la relación había ocultado, ya que Hitler decía que él estaba casado con Alemania. En fin, Hitler, un infiel. Al siguiente día, Hitler y su esposa se suicidaron, pero antes Hitler había ordenado la muerte de su mascota Blondie para comprobar la eficacia de unas cápsulas de cianuro. Blondie apenas morder la cápsula caería muerta. Tras esto, Hitler se pegó un disparo en la cabeza, mientras que Eva Braun tomaría una cápsula de ácido prúsico. Después de esto, los cadáveres fueron quemados con 200 litros de gasolina para reducirlos a cenizas. Goebbels, ministro de propaganda que había estado con Hitler en el Führerbunker hasta sus últimas horas de vida, ya no le veía el sentido a la vida. No podía imaginar una vida sin Hitler, sin el nazismo, por lo que este junto a su esposa Magda Goebbels se suicidarían. Pero Magda Goebbels poco antes había envenenado a sus 6 hijos con cianuro, mientras estos estaban inconscientes debido a una inyección de morfina. Tras esto, Joseph Goebbels y Magda Goebbels caminaron al patio de la Cancillería, donde Joseph le metería un tiro a su esposa, y posteriormente Joseph se suicidaría de un balazo. También se intentaron quemar los cadáveres con gasolina, sin embargo, esta fue insuficiente, y los soviéticos capturarían los cadáveres. ¿Pero qué pasó con los demás líderes nazis? Pues ahorita les cuento, ya que aunque Alemania se ha rendido, la guerra continúa. En el Pacífico, Estados Unidos nuevamente derrota a los japoneses, esta vez en la batalla de Okinawa. Esta batalla fue de las más sangrientas del Pacífico, especialmente para los japoneses, los cuales sufrieron muchísimas más bajas que los estadounidenses. Pero a pesar de eso, los japoneses deciden continuar en la guerra. Estados Unidos piensa en iniciar la invasión a Japón, pero mejor decide lanzar una bomba atómica a la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y 3 días después, el 9 de agosto, lanza otra sobre la ciudad de Nagasaki. Esto, sumado a la declaración de guerra soviética a Japón, provocó que finalmente el 2 de septiembre de 1945 los japoneses firmaran su rendición. La Segunda Guerra Mundial se llevó aproximadamente 65 millones de vidas en los 6 años y un día que duró, siendo la mayor guerra de la historia. ¿Pero qué pasó con los líderes nazis? Heinrich Himmler, el líder de las SS, al ver que la derrota alemana era inevitable, para que este no fuera castigado tan feo por todos los actos relacionados al holocausto que cometió, decidió liberar varios judíos y firmar la paz con los aliados sin decirle a Hitler, lo cual obviamente se lo negaron.
A ver, sé que maté 10 millones de personas en los campos de concentración, pero perdónenme, además las cámaras de gas solo las usábamos para los enfermos de tifus. Obviamente, nadie le creyó. Sin embargo, el 28 de abril, 2 días antes del suicidio de Hitler, Hitler se enteraría que Himmler había estado intentando firmar la paz con los aliados, por lo que lo consideró un traidor y lo destituyó de todos sus cargos. Himmler estaba solo, entonces cuando los soviéticos se acercaron al norte de Alemania, lugar donde este se encontraba, decidió intentar escapar al sur. Para esto se hizo pasar por el nombre de Heinrich Hitzinger, afeitándose el bigote, quitándose sus gafas y poniéndose un parche. Sin embargo, los soldados soviéticos lo capturarían, lo interrogarían y Himmler decidió ponerse sus gafas y quitarse su parche. Todos fliparon cuando vieron que tenían enfrente de ellos a Heinrich Himmler. Inmediatamente se le hizo llevar a una clínica a revisión para confirmar su identidad. Mientras el doctor lo revisaba, este notó un objeto negro en la boca de Himmler. Intentó retirarlo, pero Himmler lo mordió e inmediatamente cayó muerto. Esta era una cápsula de cianuro. Himmler murió el 23 de mayo de 1945. Heinrich Himmler, uno de los principales perpetradores del Holocausto, jamás fue juzgado. Por otro lado, Hermann Göring, líder de la Luftwaffe, y Albert Speer, arquitecto y ministro de armamento, fueron capturados y juzgados en los juicios de Nuremberg, en la cual también se presentó Rudolf Hess, que había estado prisionero por los británicos desde 1941. Martin Bormann, secretario de Hitler, no estaba presente, ya que no había sido capturado. Durante los juicios de Nuremberg, Speer alegó no tener conocimiento del Holocausto. Pinche mentiroso si aquí estás en esta foto. Pero logra convencer a los jueces, quienes lo condenan a solamente 20 años de prisión, las cuales cumplirá saliendo libre en 1966. Sin embargo, Hess no tuvo la misma suerte, quien fue condenado a cadena perpetua, la cual cumplió hasta el 17 de agosto de 1987, cuando se suicidó por ahorcamiento a los 93 años de edad. Sin embargo, Göring, junto con Martin Bormann, quien fue juzgado ausente, serían ambos condenados a ser ejecutados y morir en la horca. Göring prefería morir fusilado como un soldado y no ahorcado como un criminal. Sin embargo, los aliados le dijeron: irás para la horca junto con otros criminales nazis como tú el 16 de octubre de 1946. Sin embargo, el 15 de octubre, un día antes de su ejecución, Göring fue encontrado muerto. Se había suicidado con cianuro, el cual lo consiguió mediante un estadounidense. ¿Pero qué pasó con Bormann? Pues resulta que lo buscaron por mucho tiempo hasta que se enteraron que tras el suicidio de Hitler, él se encontraba en el Führerbunker. Intentó escapar en plena batalla de Berlín, pero en el camino, cuando iba a ser capturado, este se suicidó. Sus restos serían hallados hasta 1972. Sin embargo, también hubo mujeres muy sádicas, como Irma Gris, quien en Auschwitz fusilaba personas al azar y dejaba que sus perros se lanzaran a morder a las prisioneras. Fue condenada a ser ejecutada en la horca a los 22 años, siendo la persona más joven en ser ejecutada bajo la ley británica del siglo XX. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Chao chao.